Si gusta, buscan en sus Biblias Tito 3:3. Tito 3:3. Dice en Tito 3:3, esta carta del epístola del apóstol Pablo: Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces los creyentes enfrentan un peligro cuando ya ha pasado algún tiempo después de su conversión, sean meses, sean años. Es posible que olvidemos nuestra condición pasada, nuestra condición anterior, y entremos en un estado ahí de confianza. Solemos olvidar que si hoy no vivimos dominados por la maldad de nuestros corazones, es porque la gracia de Dios un día se manifestó para salvarnos de nuestros pecados. De lo contrario, seguiríamos bajo condenación. Eso es lo que nos enseña la palabra. Así las cosas, es apropiado entonces que consideremos lo que éramos para apreciar mejor la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Todos fuimos insensatos, dice el texto. Todos fuimos insensatos. Algunos fuimos más insensatos que otros, pero todos fuimos insensatos. Todos fuimos también, dice el texto, faltos de sabiduría. Si uno pudiera, ¿verdad, hermanos, devolver el tiempo, qué montón de cosas no hubiéramos hecho, ¿verdad? O las hubiéramos hecho de manera diferente, hubiéramos procedido de una manera sabia, si hubiéramos tenido la luz del Señor. Pero bueno, el tiempo no se puede devolver. Pero en Cristo, en adelante podemos hacer ahora sí las cosas mejor. Entonces los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría, que desprecian la palabra, que desprecian la luz, que desprecian el conocimiento. De eso habla la epístola. Porque dice Proverbios 1:7, porque la sabiduría es el temor del Señor. Un hombre que no tiene temor del Señor no es sabio, punto. Se puede esperar cualquier clase de decisión tonta, loca. Y no hay en él, sin temor, el correcto, por decirlo así, sentido de justicia tampoco, y menos una disposición para acatar la ley, para aprender de su ley. Pero dice también el texto que todos fuimos rebeldes. Y la rebeldía del corazón se manifiesta desde la niñez, desde que nacemos. Claramente el que tiene hijos pequeños, yo y otros hermanos también, y que son padres, y otros que ya han pasado, ¿verdad?, por esas etapas tempranas de sus hijos, esto va desde que nace. La rebeldía es innata del corazón, es natural. Y lo peor es que se va agravando día con día, sin el temor de Dios, sin la sabiduría del Señor. Esa rebeldía se va forjando, por decirlo así, va creciendo en el corazón del hombre.
De eso nos habla el texto. Esta actitud de rebeldía puede ser contrarrestada en los que tuvieron padres que les disciplinaron, de manera que aprendieron a reprimir un poco algunas actitudes rebeldes, pero la raíz de la rebeldía está en el corazón. Entonces los padres y nuestros padres podrían ponernos reglas, podían advertirnos, sentenciarnos, ¿verdad? Pero en realidad esos eran actos externos y para mitigar un poco nuestra maldad, pero no iban, ¿verdad?, que no hay sabiduría, al punto principal, al problema, a la raíz del corazón, un corazón que se niega a obedecer. Todos fuimos rebeldes, dice el apóstol Pablo en el texto. Dice también el apóstol Pablo que todos nos extraviamos, En Isaías 53 podemos leer: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Algunos nos extraviamos en pecados más groseros, más públicos que otros, pero todos nos extraviamos. Nadie nunca se ha extraviado. Eso no existe. Nadie puede venir y decir: ay, yo nunca he andado perdido. Yo nunca, tal vez es porque no ha venido la luz de Cristo y no tiene ese conocimiento de que sí, de que estaba extraviado. Pero todos nos extraviamos. También dice Pablo: todos fuimos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esto no solo aplica para los que fueron adictos a las sustancias, sean drogas, alcohol, vicios sexuales. Cada uno de nosotros puede o podría identificar cuál era la conducta o la costumbre esclavizadora, que valga la redundancia, nos tenía esclavizados, que nos dominaba, que estábamos encadenados a ella y que amábamos esas cadenas, que si no es por Cristo esas cadenas estuvieran ahí, con su candado estuviéramos. Y eso era notorio en algunos casos. En otros, moralistamente, era secreto. Pero ahí estaba la concupiscencia. Nuestra conciencia nos acusaba al respecto de esta práctica o costumbre y hasta podíamos prometer dejarlo. ¿Cuántos no hicimos muchas resoluciones, verdad? Voy a dejar, decía yo, el cigarro, voy a dejarlo, que me hace malo los pulmones. Voy a dejar el alcohol, voy a dejar de tomar tanto, voy a dejar de ver tanto, no sé. Pero quedaba en esa promesa. Era algo dominante. En realidad no podíamos. Era imposible para nosotros. Todos fuimos esclavos, dice el apóstol Pablo. Dice también Tito 3:3, todos vivíamos en malicia. La malicia se refiere a los malos pensamientos, Nosotros en realidad ahora tenemos malos pensamientos porque no hemos sido liberados totalmente del pecado, pero antes vivíamos en eso. Nuestra mente maquinaba malicia, imaginaciones horribles, tanto por los pensamientos, maquinando alguna acción, como por el pensar mal sobre otras personas. Continuamente la malicia nos llevaba a pensar mal de otros, ¿verdad? No sabíamos las intenciones y pensábamos ya mal. Ese es lo que quiere es tal cosa. Lo que quiere es N cosa. Todos vivíamos en malicia. Pero cuando era respecto de nosotros, nos justificábamos, ¿verdad?
Cuando la malicia venía en nuestro corazón, nos justificábamos. Ni comprendíamos ni percibíamos que eso era una malicia. Simplemente podíamos pensar, es pensamiento normal del hombre. Es una lista muy fea, muy horrible en realidad, ¿verdad? De la cual nos enlista el apóstol Pablo. Porque dice también, todos teníamos envidia. Todos teníamos envidia. Este pecado tampoco se manifestó con la misma intensidad en todos. Puede ser que alguna persona viera a otro, hay un carrito bien bonito, ¿no? Puede ser que la otra persona, qué lindo si fuera mío. Una buena educación pudo ser útil para minimizar la tendencia a la envidia. Pero todos codiciábamos en alguna medida los que otros poseían y nos veíamos continuamente motivados a adquirir algo similar a lo que nuestro prójimo tenía. Todos teníamos envidia. Nadie puede decir, estaba yo libre de envidia. Nunca decía lo que el otro tenía. Entonces Pablo lo que nos hace es un diagnóstico, una foto de cómo éramos nosotros antes de Cristo. Dice él, insensatos, no teníamos sensatez, rebeldes contra la autoridad, extraviados, en otro camino totalmente diferente que el de Cristo, el correcto, esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos y deleites diversos, dice, viviendo en malicia y envidia. Todos también, dice Pablo, fuimos aborrecibles, todos aborrecíamos, y podría pensarse que esto solo para ciertas personas que son muy groseras, ¿verdad? O ásperas, pero no debemos engañarnos. Por medio de la educación se enfatiza la necesidad de tener buenas relaciones entre las personas y una convivencia pacífica. Sin embargo, la Biblia nos habla siempre con la verdad. Si pudiéramos ver lo que hay dentro del corazón del hombre y de los demás, y si ellos pudieran ver lo que hay en nuestro corazón, comprobaríamos esta verdad de que todos éramos aborrecibles y de que todos también aborrecíamos a los demás, de alguna manera. Mira aquel, tal por cual, ¿qué se cree? Eso es aborrecer. Todos aborrecimos. Y éramos aborrecibles por ese mismo aborrecimiento delante de Dios. Igualmente, sea que esto fuera notorio o se procurara guardar secretamente, éramos aborrecibles y aborrecíamos. Todo esto corresponde a una descripción parcial de la maldad de nuestro corazón, que se manifiesta o se manifestaba en mayor o menor medida en nuestros pensamientos, acciones y sentimientos. Así es toda persona sin Cristo. Así es toda persona sin Cristo. Entonces, porque Pablo lo que hace es que detalla, por decirlo así, la vida del hombre sin Cristo, la normalidad. Pero inmediatamente un versículo después, la carta de Tito, estamos en Tito 3:3, Tito 3:4 dice, pero una vez que la bondad de Dios se manifestó, como él expresa, todo comenzó a cambiar. Tito 3:4 dice del 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Pero esta salvación, y gloria a Dios por ese pasaje, esta salvación no trae perfección instantánea. La luz viene, hay una conversión y hay una regeneración, pero esa regeneración no tiene la misma velocidad que en unos y en otros. El avance en santidad, en conocimiento. Yo le contaba en algún momento, no sé, a alguien, alguna mesa comiendo, que cuando yo me convertí al Señor, yo a la iglesia y fui a los lagos y el Señor estaba haciendo su obra en mí, pero yo no comprendía muy bien mi naturaleza y pecaminosa y todo lo demás, lo que uno aprende cuando... Y yo seguía yendo a los bares. Y ahí en el bar les hablaba a otros amigos míos que también nos emborrachábamos de Cristo, imagínense. Entonces, eso no está bien. Pero poco a poco, tengo que ir a hacer yo ahí a ese bar. No, ya no. Entonces, es diferente, ¿verdad? El avance del corazón y de la conversión en cada creyente. Entonces la salvación no trae perfección instantánea, pero sí trae perdón definitivo, dice. Y una disposición verdadera a Dios. Sin esa disposición, yo me hubiera quedado ahí donde estaba. Y todos los que ahora han venido a Cristo se hubieran quedado ahí donde estaban. El perdón que se concede a todos los que, arrepentidos de sus pecados, claman a Jesucristo y se refugian en Él como Salvador y Señor. Eso sí es instantáneo. Eso sí es definitivo. Sin embargo, continuamos viviendo en un mundo donde domina el pecado y continuamos viviendo en un cuerpo sujeto a la posibilidad de pecar. Un cuerpo débil, hermanos. Por esto Dios no solo Él nos perdona, sino que nos concede a su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que mora en el creyente, el que nos ayuda. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, hermanos. Es el que vela por nosotros. Es el que nos redarguye de pecado, el que nos advierte. Porque hay un contristamiento, dice también la palabra del Espíritu Santo. Lo contristamos, lo entristecemos al Espíritu Santo. Sabemos que estamos pecando. Y si eres cristiano, tú lo has sentido. Tú te has visto. Es por el poder del Espíritu Santo que somos capacitados para ir progresando en nuestra lucha con todo tipo de pecados e ir creciendo en el carácter santo que se describe en el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo predicó. Esas bienaventuranzas. Aquel sermón describe la actitud y el comportamiento de los que son hijos de Dios. Leo predicó el domingo pasado, en la noche, en recuerdo. Ese sermón describe la actitud y el comportamiento de los que son hijos de Dios, de los que verán a Dios, de los que entrarán en el reino de Dios. Si hemos sido salvados por la gracia de Dios, nunca debemos tomar una actitud de orgullo ni de arrogancia al compararnos con el resto del mundo. Si nos vamos a comparar con alguien, no es con el otro, el peor que yo, es con Cristo, ¿verdad? Él es nuestro espejo, porque si nos comparamos con el otro, nos podemos ver muy buenos, pero la Biblia no nos ve muy buenos, nos dice la verdad. Nunca olvidemos también que la salvación no se basó en nuestros méritos, en nuestro conocimiento, ni en nuestra sabiduría, ni en que teníamos algo especial, diferente a nuestro prójimo.
Solo fue en los méritos de Cristo, fue por pura gracia, como un regalo. Y si dudas de tu salvación, no te quedes con esa duda para siempre. Corre al Salvador y suplica que te limpie de pecado, para que puedas vivir para su gloria y que otros puedan también mirar el fruto de la salvación en tu vida. Que así sea. Amén. Vamos a orar.